El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas. Lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas. Andar para arriba y para abajo, como el ruido. ¡Vamos, vamos! A soplar fogones, a perseguir las gallinas en el cafetal, a contar las historias de las abuelas, con las cenas en las ollas de barro y también a buscar mi pajarito. Amigos oyentes de la Cuarta Estación, estamos en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. En la Cuarta Estación, el eslogan clásico es donde todas las historias cuentan. Y yo creo que vamos a hacer una remembranza, una gran remembranza. ¿Quiénes de los oyentes se acuerdan de las revistas de aventuras que se alquilaban muy cerca de los teatros de cine? Calimán, Tarzán, Superman, Batman y todo ese tipo de revistas que casi todas eran publicadas inicialmente en México, editorial ABC. Y fuera de eso, algunas revistas eran publicadas en Colombia, como lo fue una tira cómica muy especial en café, en sepia, que era Las Aventuras de Montecristo, que salían en revista. Y quién no se acordará también de una revista también colombiana de ese corte, que hay toda en fotografía, que eran como una especie de revista romanticoide, donde hablaba de amor, desamores, pues. Había una que se llama Pepita, creo que se llamaba Pepita, donde hablaba también de asuntos de la adolescencia de la época. Bueno, vamos a recordar ese tipo de asuntos y vamos a recordar también que junto a las revistas que se alquilaban en los alquileros de revistas, había otra cosa que yo creo que Berta debe saber de eso, los álbumes de Conozca Colombia, que era editorial de la ESO, no, colombiana, una cosa de la petrolera. Estaba también un libro, unos álbumes hermosos también, que eran el álbum de colección de mariposas, que lo publicaba Chocolatina Jet, y los álbumes de la Jet, de la Chocolatina, que todo el mundo la coleccionaba. Cuando comíamos la chocolatina pedíamos el caramelito. Ah, sí, y comprábamos, hacíamos intercambio. Era muy bueno porque uno se comía la chocolatina y si uno ya tenía el ¿cómo se dice? Algunos, había una cosa que se llama el tumbis, entonces estaba con las manos llenas de caramelitos y ¡prum! Tumbis al suelo, lo que caía al suelo era el que lo tumbó. Era perdido. Era perdido. Bueno, ese tipo de historias son muy interesantes porque había unos de muy buena calidad gráfica, sobre todo dibujos gráficos. Hace poco muere el señor de Movifoto, que era el que sacaba el libro o el álbum Conozca Colombia, donde había fotografías de Medellín. Estamos hablando de 1963. Medellín todavía no tenía tanta expansión como tenemos hoy en día, pero ya había carros y avenidas, y ahí muestran la famosa fuente que había en Avenida Colombia. Era el paso obligado para ir a la Biblioteca Pública Piloto. Pues hay una cantidad de fotografías muy interesantes. Yo todavía tengo ese álbum y el de Historia Gráfica de Colombia, muy interesante. Pero volvamos atrás un poco en este asunto. En los alquiladeros de revistas, casi siempre cerca había un alquiladero también de bicicletas, del cual ya hablamos en programas anteriores. En los alquiladeros de revistas, la gente iba y miraba y a veces había intercambio de revistas. Pero también había mecaticos, me acuerdo que en algunos mecaticos. Y había una cosa que llama el ponche. ¿Usted te acuerdas qué es un ponche? Claro, maestro, el ponche se hace con huevo. Mi Ajá. mamá siempre nos hacía ponche para el algo. Entonces se bate la clara del huevo y se le va agregando el azúcar y vino para que quede con ese toque. Eso ese toca sabor. un poquitico de alcohol, sí. Sí, enseguida se le agrega la yema y se sigue batiendo y tiene que subir. El que tiene buena mano, decía mi mamá, el que tiene buena mano le sube el ponche, el que no se le cae. Se le cae el ponche, Ave María. Pero sí, era muy común el ponche, era un mecatico común y se vendía con galletitas o algo así, con cocadas. Con cocadas. Es interesante eso. Volvamos a la parte de las revistas de ese tipo de aventuras.
A ver, venían de México, algunas otras venían de Chile. Yo con las primeras revistas chilenas que llegaron aquí fueron Condorito. Exacto, Era Condorito. Era Condorito. muy, muy divertido. El del plop. Entonces veía Sí. a Yayita con todas sus formas Sí. exuberantes y el tipo hacía plop y ahí me caía al Sí. suelo. Pero una caricatura que fue famosa y al cual le da nombre a ciertos alimentos que hoy en día nosotros nos tenemos que comer pensando que vamos a tener la fuerza de ese personaje, y las espinacas de Popeye. De Popeye, sí. Y resulta que Popeye el marino es una tira cómica que nace en Estados Unidos, pero pasa a México y la reproducen en caricatura. Ese Popeye tenía también un programa de televisión, o sea, la caricatura salía junto con las primeras que yo vi muy sardino, eran La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, sí, eso era así muy divertida. Sí, sí. Bastante. Entonces ese tipo de vocaciones que tienen que ver mucho con la infancia. Bueno, también había un programa de radio muy interesante que se llama Calimán, pero también fue llevado a revista. Y nosotros coleccionamos las revistas de Calimán. Maestro, ¿y se acuerda que estaba Arandú? Arandú fue de radio y también fue revista. Exacto. Arandú fue revista, Sí, revista sí. de esas de aventuras y toda cosa. Uno coleccionaba Arandú, coleccionaba Tarzán, coleccionaba también una cosa que llamaba el salvaje, no sé qué, que era una cosa muy híbrida porque era un tipo como si fuese un indio sioux norteamericano, pero se mantenía en la edad de piedra y hablaba con dinosaurios y con todas cosas. Uno no entendía pues cómo se volvía la cosa. Cómo era ¿sí? esa parte ahí, cómo intercalaba ese mundo con el otro, ¿no? Claro, pero había otra cosa muy importante y que en mi casa hubo de eso, mi papá tenía la colección, eran los famosos revistas de pistoleros o de western, que eran libritos pequeños que una parte tenía letra y al frente tenía el dibujo. Sí, señor. ¿Y se acuerda, maestro, también que había una revista que se llamaba Corín Tellado? Corín Tellado era más bien de la novela rosa, que era la Exacto, novela rosa, sí. y que Corín Tellado fue una de las grandes novelistas que publicó cantidad de novelas. Ella hacía novelas por encargo y eran novelas muy románticas, muy lloronas, en donde todo el mundo, la peladita sufría mucho y se casaba con un hombre rico porque la maltrataba y terminaba enamorada del hermanito del hombre rico que era más bacán. Bueno, ese tipo de cosas que casi que son posiblemente el origen de las telenovelas venezolanas y mexicanas, que eran muy lloronas. Eran de ese tipo de amores. Mucha lágrima de por medio, sí. Y bueno, estaba ese tipo de cosas. Pero también dentro de ese tipo de orden había una revista gruesa, grandota, pero sobre todo por la cantidad de páginas, se llamaba Santo el Enmascarado de Plata. Santo el Enmascarado de Plata era una revista en sepia y mostraba a Santo, nunca se quitó la máscara. Creo, si no estoy mal, voy a cometer una infidencia aquí. Santo el Enmascarado de Plata era de los orígenes de la lucha libre en México. Pero él sacó su revista. Y Santo murió muy veterano y fue cuando le pudieron quitar la máscara y era un cucho ya desbaratado. pero no tenía pues así como la pinta del gran luchador que nos imaginábamos todos. Lo mismo pasó cuando yo estaba muy sardino y creo que a muchos de ustedes los oyentes les pasó lo mismo. Gaspar Ospina hacía la voz de Calimán. Gaspar Ospina, sí, señor. Y entonces uno se escuchaba a Gaspar Ospina y imaginaba un tipo de voz grandote, grande, fuerte. Sí. Y cuando ellos los llevaban, el elenco de Calimán lo llevaban a las escuelas, vi a Gaspar Ospina en persona y era un hombre canoso, más bien delgadito, y no tenía pues la musculatura que se imaginaba uno de Calimán. O sea que era la voz nada más. Era una voz muy tesa, como la de del señor también famoso que tenía una voz muy grande, que se llama Jorge Correa Palacios, creo que era, que tenía una voz para recitar poesía muy linda. Sí, señor. Pero hablamos de las revistas. Las revistas se intercambiaban entre amigos de colegio, se intercambiaban en los sitios de alquileres de bicicletas, se intercambiaban en las entradas de cine. Las revistas, uno llevaba colecciones enteras. Hay todavía en Medellín un lugar que se llama el Museo del Juguete, que queda por San Diego. El Museo del Juguete tiene colecciones en cantidad de esas revistas y todavía las venden, y comprar la colección de Superman vale un montón de plata. Ah, pero qué interesante. Sí, hay alguien que hay las que colecciona. Revivir. Pues yo creo que ya no las editan, pero quien las tenga tiene una joya, porque son muy difíciles. Hay coleccionismo para todo. Entonces vamos pensando en volver a pensar bueno, es un pleonasmo, pensar que volvemos a pensar es como si hubiéramos olvidado, no, pero vamos a crear una manera de acercarnos a esas historias de infancia que tienen que ver con la lectura de esta revista. Claro que sí, maestro, ¿cómo no?
Interesante, sí. ¡Ay, qué rico! ¿Palabras y fogones? Bueno, en palabras y fogones ya habíamos metido un poco la cucharada con el ponche, pero alrededor del ponche, ¿qué más se vendía? Contámonos un poquitico más a los Maestro, oyentes. ¿se acuerda que vendían de color como unos tronquitos de coco? Claro, se llamaban manzanitas de coco. Exacto. Deliciosas, que por cierto queda uno con la boca amarilla. Sí, señor. De comer de esa, sí. Y era como el acerrín del coco. Sí, Y como eso- la molienda del coco, esa virutica que quedaba con eso, hacían, no sé si era con la harina, Esos, no. sí, esos hacían tronquitos. parecían pero corchos. eso era rico, unos exacto, corchitos, sí. Y también las cocadas, Las también. cocadas deliciosas, sí. Se vendía mucho ahí los. Y una los- galleta que tiene un nombre un poco fuerte, pero era una galleta que todavía se vende en Moravia. Se llama la cuca. Ah, la cuca negra. Sí, la cuca negra. Ay, 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 mi niña. La cuca De negra pronto es nos censuran rica. el programa. No, eso es un alimento muy rico. Sí, eso es Y de harina tiene y un panela. sabor a canela, pero riquísimo. Sí, sí. Es como de mucho alimento, porque uno se come una cuca de esas con un vaso de leche. Ay, yo me como una cuca negra y me... Y queda listo, ¿no? ¿Verdad? Es un alimento muy, muy bien. Sinceramente que no sé cómo se procesa, pero es un producto muy Es bueno. esa harina negra, una harina de trigo negra oscuro, se le sobremelado de panela y se le echa también a veces un poco de canela. Ah, pero Un sabor eso, muy es que queda rico. eso tan rico. Yo recuerdo que lo hacíamos un poco en broma, pero en las tiendas vendían la cuca negra, la galleta cuca y la lengua. Entonces decíamos, vamos a comer cuca con lengua. Oh, mejor dicho, era todo un menú. Todo un menú. Y también era muy, muy común en las tiendas, que nosotros íbamos a las tiendas a comprar los famosos rollos rojos, que Ay, en Bogotá eso lo llaman sí. los liberales. ¿Sí? Mm, Qué susto. Los rojos, sí. Oh, pero Pero eso es rico, es esos muy rollos rico, son sí. ricos también. Sí, sí. Sí. Uno los iba desenvolviendo porque para que le rindiera uno más. Entonces el último mordisco y ya los hermanitos habían comido el rollo entero y uno apenas lo estaba medio saboreando. Esos son mecatos que se vendían en esos lugares y en esa época. Era algo muy Claro, especial. uno iba a la panadería que queda en la 92, recuerdo todavía muy bien, a comprar recortes. Se iba con la bolsa de recortes, que eran lo que quedaban las papas dentro de los charoles después de que lo metieran al horno. Picaban esos recorticos que quedaban, los pegotes que quedaban del borde de la ¿cómo se llama esto? De la De mezcla. la bandeja. Exacto. O sea, ese recorte lo vendían en una bolsita de papel blanco, papel de Café. Y con esa bolsita se iba uno para el alquiladero de bicicletas o de revistas a comer y a leer. Y a leer. Eso era un programa muy especial. Hoy en día no venden ni recortes, nada. No, ahora Todo lo organizan ya no para lo vender el recortan, producto, sí. ya no. es interesante. Mire que esa historia es muy bonita que se puede contar de esas lecturas que uno hacía de infancia. Yo de niño en Naranjo estuve alquiladero de revistas. Por ¿Sí? eso me siento muy añorado. Ah. Porque era un tenderete de revistas con unos hilitos y los colgaba uno en la revista ahí y la gente pasaba y leía. Y leía y compraba la revista, por ahí derecho compraba los recortes, se compraba el rollo, la cuca, los trocitos de coco. Mi esos abuela no trozos. tenía recorrido, nunca tuvo panadería, pero mi abuela hacía unos helados muy ricos de coco, leche con coco. Ah, esos helados eran también. Y Y los- también eran muy vendibles en esos lugares. Claro, y era muy vendible también lo que llamaban los murrapitos helados, Sí, señor. que era el helado Sí. de nevera. Y con eso muchas familias salieron adelante, educaron Claro. los hijos, construyeron las viviendas, vivieron mucho tiempo. Era una economía, una pequeña economía también, una pequeña empresa en la casa que ayudó mucho al desarrollo económico y social de Sí, nuestra es comunidad. sostenimiento elemental de la gente, claro. Bueno, amigos de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, Bermejo Mundo de la Calle Abierta sigue llevando historias, remembranzas y recuerdos muy bellos de lo que fue nuestra cotidianidad en la Comuna 4. Mil gracias por escucharnos y esperen que dentro de poco también tendremos nuevas sorpresas. Siempre habrá un programa diferente.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.